8:12 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la consecución de la paz y la seguridad en el Ecuador. Quiero dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados en estudios: el asambleísta electo por Construye, doctor Jorge Peñafiel; el asambleísta electo por el Partido Social Cristiano, Vicente Tayano; y el ex legislador y analista político, doctor Raúl Andrade. Los invitamos para hablar sobre estos desafíos que tiene la nueva Asamblea Nacional. Ojalá no se repita, siendo proactivos, propositivos, esa asamblea vergonzosa que tuvo esa baja popularidad y que lo único que buscó es la desestabilización del país. Ahora abogamos porque el éxito del nuevo gobierno, el éxito de la asamblea, será el éxito del país en los diferentes campos, tanto en materia de legislación cuanto de fiscalización. Para ello se requieren también acuerdos transparentes, acuerdos, por ejemplo, sobre el mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos, reforma laboral, reforma económica, y no acuerdos que serán cuestionados el momento que se los encuentre, como el dar paso a la impunidad. Este país que vive plagado de impunidad no puede abonar más para la impunidad, como busca, y lo ha dicho sin tapujos, el bloque, la minoría mayor, como es el correísmo en la Asamblea Nacional. Con estos antecedentes, quiero dar la palabra al asambleísta electo por el Partido Social Cristiano, Vicente Tayano. ¿Cuál será la posición? Al menos se habla de los 14 asambleístas del Partido Social Cristiano para contribuir a esta gobernabilidad en el país. Buen día, asambleísta Tayano. Buen día, muchas gracias por la invitación. Un saludo al panel y a todos quienes siguen la entrevista. El punto de partida no puede ser otro que una agenda de trabajo que priorice las principales problemáticas del país. Estamos hablando de inseguridad, estamos hablando de falta de empleo, tenemos problemas en el sector salud y en el sector educación. Y desde ese punto de vista debemos consensuar en el interior de la Asamblea Nacional esa hoja de ruta. Definitivamente no cabe espacio para acuerdos que sobrepongan impunidad, para acuerdos que busquen trabar el trabajo del Ejecutivo, porque definitivamente en este año y medio el país lo único que quiere no es otra cosa que soluciones, que decisiones prácticas, y que la conflictividad política no le gane al trabajo y a la independencia de funciones que cada poder del Estado debe de realizar. Doctor Tayano, es decir, el Partido Social Cristiano llega con esta predisposición de que haya una agenda de trabajo, impulsar las reformas que requiere la gente, la ciudadanía, y no acuerdos por la impunidad. Definitivamente, y una precisión respetuosa, somos un bloque integrado por 18 legisladores, un bloque importante que tiene que sumar su trabajo como ya lo hemos venido haciendo. De hecho, nosotros aún formalmente no hemos dado a paso a conversaciones con ninguna bancada legislativa, pero sí, a partir del día siguiente que conocimos el resultado legislativo, iniciamos el trabajo con nuestros equipos técnicos y jurídicos para obviamente casa adentro definir esta agenda que vamos a proponer al momento en el que se den las conversaciones. El día lunes vamos a tener nuestra reunión formal para poder ya definir todo lo que hemos venido de una u otra manera punteando con nuestros equipos de trabajo, definir interlocutores, y a partir de ese momento, con la prioridad de que el acuerdo en función de país, con temas claros en los que sin duda alguna deberán existir líneas rojas, porque esto pasa por conversar con quienes tengamos que conversar, y por ejemplo habrá posiciones distintas en materia de seguridad social, tal vez pueda haber posiciones diferentes en materia de una eventual reforma del Código de Trabajo, pero obviamente creo que la predisposición de todos, al menos en lo que he escuchado preliminarmente, me refiero de todas las bancadas, está dada en poder concertar un acuerdo que en 15 meses permita darle soluciones dentro de una agenda país a las principales problemáticas, como por lo menos son inseguridad y falta de empleo. Cuando usted habla, asambleísta Tayano, de 18, está sumando aquellos que llegaron por movimientos que hicieron una alianza como ocurriera en la región amazónica, los 18. Sí, de hecho lo hemos denominado la bancada de las 6 y aliados, y estas alianzas pues fueron alianzas jurídicas que inclusive tuvieron el número en la papeleta, pero sin duda alguna el número es importante, pero lo relevante en este caso
para iniciar cualquier conversación tiene y debe de ser una agenda de trabajo que nos permita poder llegar a consensos en función de aquello. Y algo importante que la experiencia nos manda, yo tuve la oportunidad de estar en el legislativo entre el 17 y el 2020, no puede ser una agenda de trabajo solo conceptual, debe de tener métricas, debe de tener tiempos de cumplimiento, porque solo así vamos a poder aportar a la solución desde el plan macro, que sin duda alguna tenemos que esperar que también sea presentado por el presidente Noboa. Se han dado algunos anuncios preliminares que sin duda alguna hoy son parte de la discusión, como una eventual consulta popular. Las temáticas tienen que ser definidas, pero ojo, una consulta que puede tratar y plantear solución en temas de fondo no puede supraponerse a que inmediatamente inicie el trabajo, porque sabemos que una consulta va a tener un tratamiento, debe no solo definir preguntas, tiene que tener dictamen de la Corte Constitucional, luego organizar un proceso electoral y todo aquello toma tiempo, 6, 7, 8 meses. Por lo tanto, la agenda de trabajo coordinado de las dos funciones más importantes del Estado tiene que ser el punto de partida y de encuentro, de discusión, indistintamente de las diferencias a las cuales yo les llamo líneas rojas, que hay que discutirlas con responsabilidad. Solo un apunte en los números. Suena muy bien y si se suma va a ser determinante. Somos el bloque 6 de la Alianza 6 y aliados 18. Si son 52 del correísmo, esta es una conjetura nomás, por favor. 52 más 18 da 70, con lo cual pudieran hacer una mayoría solo con los dos bloques, como ya contribuyeron en la asamblea anterior. Es decir, es un número medio mágico, 18, que usted cita, más los 52 que pudiera darse. Esta es una posibilidad nada más, asambleísta Tayano. Bueno, más allá de los números que usted acaba de exponer, aquí lo importante pasa porque todas las fuerzas políticas que tienen representación en el Parlamento comprendan y caminemos hacia un acuerdo país. Eso es lo que el país necesita, eso es lo que el país demanda, precisamente para poder tener en el menor tiempo posible los resultados legislativos de los temas que vayamos a discutir, como por ejemplo la aprobación de los acuerdos comerciales, como el votar la ley de riesgo, conocer el veto de ley de salud mental, temas que están allí, y otros temas trascendentes como la reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas se incorporen al rol de la seguridad. Así es que siempre es importante intentar la mayor cantidad o el consenso en un mayor número. Creo yo que ese tiene que ser el espíritu, más allá de las diferencias políticas e ideológicas, porque el país debe estar primero. Y las soluciones que vaya a dar la Asamblea Nacional que estén encaminadas con esto no van a tener y no deben de tener ni ideología ni un número, sino simplemente responsabilidad con el país. Le reitero, nosotros no hemos tenido conversaciones formales con absolutamente nadie porque creímos que lo responsable era, primero, trabajar casa adentro, pulir nuestra hoja de ruta, nuestra propuesta, que sabemos va a ser discutida sin duda alguna, y luego de eso esperar el resultado de la segunda vuelta electoral y también esperar que el presidente de la República pues inicie los diálogos formales y nos haga conocer qué es lo que aspira el legislativo y hacia dónde vamos en todas las distintas temáticas como economía, como justicia, como seguridad, como ambiente, productividad, etcétera. Claro, el país está esperando los pronunciamientos oficiales del presidente electo sobre temas no solo del trabajo que deberá hacer como colegislador con la Asamblea Nacional, sino también en temas de país y la consulta popular. Quiero dar la bienvenida en estudios al doctor Jorge Peñafiel, asambleísta electo por el Movimiento Construye. ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué están haciendo en el bloque? ¿Cómo se están organizando? ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes para la nueva asamblea? Muy buen día. Muy buenos días, estimado Miguel. Un saludo a mi colega Vicente, al otro compañero igualmente. Raúl Andrade. Raúl, sin duda. Muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, algunas cosas creo que es importante puntualizar y que creo que son muy interesantes de lo que ha comentado el asambleísta Tayano. Él habla de un acuerdo país, y me gustaría señalar esto como un elemento fundamental que tenemos que rescatar para este nuevo periodo, porque ya el Ecuador no da más, no tiene tiempo que esperar. Y ese acuerdo país, y qué bueno que lo diga, que debe ser sin la impunidad. Es decir, un acuerdo país basado en la decencia y en la consecuencia de las cosas y de los elementos, sin olvidar por qué estamos en esta crisis. Y no solamente en esta crisis política, sino en general en la crisis económica
y todas las dinámicas que influye esta crisis. La no impunidad para nosotros es un elemento fundamental en este nuevo periodo. Lo hemos dicho, no hay posibilidades de un futuro para este país si no tenemos claridad sobre lo que ha pasado antes. No podemos volver a tropezar con la misma piedra. Y esto quiere decir necesariamente que los acuerdos en la Asamblea Nacional de este periodo corto, y esperemos que para los próximos periodos futuros, se desarrollen siempre en el marco de la no impunidad. Tenemos que entender que la crisis a la cual estamos viviendo, en la cual estamos este momento, fue producto de la impunidad. Es decir, si nosotros entendemos ese elemento hacia el futuro, vamos a entender que el Ecuador solo es posible si tenemos esos acuerdos. Doctor Peñafiel, usted ha sido categórico, acuerdo por el país, pero sin impunidad. El correísmo, recordemos, cuando se instaló la asamblea anterior, 14 de mayo del 2021, la agenda era una comisión de la verdad y, en definitiva, la impunidad. Esa es una línea roja, como ustedes han dicho. Jamás debiera la asamblea acordar por la impunidad. Así es. Nosotros vemos que no solamente al nivel legislativo, ¿no?, sino en relación incluso con el Ejecutivo y con las otras instancias del poder público. Justicia. Así es. Estamos viendo actualmente la crisis que está viviendo el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, que ha sido una vergüenza últimamente, en donde las mayorías se constituyen de un cuerpo colegiado de 5 miembros, se constituyen por 2, por darle un ejemplo. Hemos visto la vergüenza que ha sido en estas elecciones del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, que también repitió unas elecciones en el exterior siendo absolutamente válidas por el mero y simple hecho de que tenía una conformación diferente. Claro, permítame, y ahí están los resultados. La decisión del CNE favoreció al correísmo. Basta coger los números, nada más. Así es, y ese es un elemento que no podemos inobservar, ¿no? Más allá de lo jurídico, más allá de lo que es meramente legal, la intencionalidad que está detrás, eso es lo que nosotros evaluamos a nivel político. Tenemos el evento nefasto, catastrófico del asesinato de Fernando Villavicencio como un elemento que marca un antes y un después en la política nacional y posiblemente de la región, porque estamos hablando de una influencia directa de las bandas criminales en todo el ámbito político del Ecuador. Creo yo que estamos viviendo una crisis institucional a todo nivel, la ausencia del Estado en varias provincias, en varios poblados del Ecuador, en donde no hay ni siquiera capacidad operativa de la Policía Nacional, en donde no tenemos claridad sobre cuáles son los objetivos de las autoridades locales. Entonces estamos viviendo una crisis institucional. Eso solamente se resuelve si es que hay un acuerdo país, como decía el asambleísta Tayano, y ese acuerdo país necesariamente tiene que ver con el elemento de no impunidad. Lo demás nos podemos poner de acuerdo. Proyectos de ley, reformas. Sin dudar. Podemos ponernos de acuerdo en el tema del empleo, si es más o es menos. En el tema del IES creo que es algo absolutamente innegable, el devolverle al IES su dinero que le ha prestado el Estado ecuatoriano. Él ha venido pidiendo prestado durante décadas y que actualmente ya se encuentra en una deuda casi impagable. Hay que devolverle el IES a los afiliados, su dinero a los afiliados, por ejemplo. No obstante, esos elementos nos podemos poner de acuerdo. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que tenemos que saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y eso pasa necesariamente por un acuerdo legislativo que influya a las demás instancias del poder público. Y para eso el movimiento Construye está presente con su bloque, con sus asambleístas y por la memoria de Fernando, que eso fue lo que Fernando Villavicencio dejó establecido para la posteridad de este país. El bloque de los 28 asambleístas electos, doctor Peñafiel, ¿han comenzado a dialogar? ¿Han tomado contactos con otros sectores? Sí, estamos llevando a cabo conversaciones. Todavía obviamente pasa por identificar los intereses que están detrás. Eso es una... Con otros bloques, con el gobierno no todavía. El gobierno no se ha acercado de manera formal todavía. Tenemos entendido que está todavía evaluando la posibilidad de realizar una consulta popular. Entendemos que esa es una forma de reposicionarse en el escenario político, pero nosotros sabemos con certeza de que no se puede gobernar a través de consultas populares.
Si fuera así, pues no necesitaríamos una asamblea, ¿no? Claro, la consulta es importante en temas sin duda que necesita el país. Además de que tenemos pendiente todavía el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional, que ya está aprobado a través de reforma constitucional, y eso necesariamente tiene que ser a través del procedimiento de reforma constitucional que consta en la Constitución. Entonces, allá tendrá que ir por voto popular, decidirse. Podrían consolidarse las propuestas en una sola. Habrá que ver qué propone finalmente el presidente Noboa. No vemos todavía las preguntas, no vemos ni siquiera los temas que quiere preguntar. Entonces, poco podremos decir respecto de la consulta popular, pero sí sabemos que necesita legitimidad y por otro lado necesita acuerdos. Y ese acuerdo, si es que es legislativo, pues tendrá que poner los temas sobre la mesa y para nosotros ya están claros nuestras líneas rojas. Bien, con estos anuncios que han formulado los asambleístas electos Vicente Tayano del Partido Social Cristiano y Jorge Peñafiel de Construye, ¿cuál es la lectura que tiene de la experiencia el ex legislador y analista político Raúl Andrade? ¿Cómo ve esta perspectiva con la nueva asamblea? Buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, Jorge, Vicente. Un gusto estar con ustedes. Sobre el papel, lo que se ha planteado aquí me parece legítimo, me parece absolutamente importante, pero como dice el proverbio español, el diablo está en los detalles, ¿no? Y eso es lo que tenemos que, como ecuatorianos, reclamar y pedir a los asambleístas. Tenemos un pasado realmente complejo y triste con respecto a la actuación de la Asamblea Nacional, y creo que es el deseo de todo el país que eso se corrija, se enmiende, que nos olvidemos de los intereses individuales, de grupo o de partido y empecemos a trabajar en términos de país. Y en el momento que hablamos de trabajar en términos de país, significa eso tener un verdadero diálogo. Y el verdadero diálogo no significa llegar a imponer los criterios de nuestra bancada o de nuestro líder, sino generar efectivos consensos, conversaciones que en un determinado momento nos permitan ir con la honradez suficiente como para inclusive dejar a un lado nuestro planteamiento original para lograr un planteamiento que sea consensuado, pero que le beneficie al país. De tal manera que, como digo, tenemos que empezar por sentarnos como partidos, como bloques, con el gobierno, porque el gobierno es indispensable que participe en estas conversaciones y establecer una agenda de país, no una agenda de partido. Cuando podamos establecer una agenda de país, absolutamente todo va a ser más claro y sencillo, porque tendremos directrices de lo que todos queremos y no únicamente de lo que quiere una bancada. En el pasado lo que hemos visto es justamente que el fracaso de la legislatura se ha dado por eso, por la incapacidad de dialogar y de entender cuál es la posición del otro. Así es que, si es que queremos que la Asamblea empiece con un buen pie, tenemos que empezar por pedirles que abran las puertas a un diálogo que sea franco, honesto y sincero entre los que hablen el mismo idioma, porque por supuesto hay bancadas que conocemos que tienen otros intereses que no tienen nada que ver con el país, sino que tienen que ver con situaciones específicas o de grupo o de su líder. Y eso es lo que tenemos que ver. Raúl, esta mañana se ha coincidido en lograr un acuerdo país, que suena bien, por cierto, hay que aterrizar a los temas, a los hechos, acuerdo país y decir no a la impunidad. Esto pudiera ser un eje transversal en la Asamblea frente a un bloque, hay que decirlo, de la Revolución Ciudadana, que ya quiso incluir hace 2 años y medio, cuando se instaló la Asamblea anterior, el 14 de mayo del 2021, una Comisión de la Verdad. Este es un mensaje potente, fuerte, acuerdo por el país, pero sin impunidad. ¿Qué piensa? Estoy completamente de acuerdo. El tema de la impunidad no es un tema de hoy, es un tema que se viene arrastrando desde hace muchos años, y la laxitud por parte de la Asamblea, por parte de la función judicial, que ha permitido que se vayan alivianando cada vez más las penas y permitiendo cada vez salidas, entre comillas, judiciales o constitucionales, ha hecho que se haya tejido un ambiente de impunidad para prácticamente todas las funciones estatales. Y eso es muy dañino, de tal manera que habría que empezar con propuestas concretas, aumentar las penas
a los funcionarios públicos que estén involucrados en casos de corrupción. El no permitir bajo ningún espectro las amnistías, las triquiñuelas y los movimientos más políticos que jurídicos en lo que se respecta a los problemas legales en los que están inmersos muchas personas, empezando por el expresidente de la República, porque ellos deberían ser un modelo de ética, de pulcritud y de rectitud para el país, y no una sarta de personas que lamentablemente perdieron el norte y pensaron que estar en el poder es para hacer dinero, para empuñar, más no para servirle al país. Entonces, una agenda que se base en ese concepto y que permita una unión alrededor de ese concepto es algo que será siempre bienvenido y siempre aplaudido, no únicamente por nosotros, sino por el país. Asambleísta electo Vicente Tayano, hemos hablado de los temas conceptuales como pudieran ser reformas a viabilizar a través de nuevas leyes o reformas legales en la legislatura. Sin embargo, la otra función fundamental es la fiscalización. ¿Qué piensa usted? El asambleísta electo Jorge Peñafiel hablaba fiscalización a organismos que le han fallado. El país sabe que ese Consejo de la Judicatura no tiene legitimidad. Igualmente el Consejo Nacional Electoral. Fiscalización, por favor. Sí. Bueno, Miguel, primero una respetuosa precisión. Estoy haciendo la entrevista del vehículo. Cuando la acepté, indiqué que estaba en otro medio de comunicación y obviamente por respeto a usted y a la audiencia, pues no se tenía preocupe. que hacerlo brevemente. Claro, sin duda alguna. Y regresemos a lo importante. La agenda legislativa definitivamente va a incluir temáticas de legislación, de fiscalización, perdón. Y a partir de eso, la fiscalización tiene que ser ejercida responsablemente. Y vamos a lo de la justicia. Es un tema no solo que alarma en la forma por los personajes, me refiero, impresentables como el presidente del Consejo de la Judicatura, sino en el tema de fondo. ¿Por qué? Porque en la práctica soy abogado y le puedo decir que este abuso indiscriminado de garantías jurisdiccionales como un habeas corpus permite que delincuentes sentenciados recuperen su libertad y luego obviamente las mismas consecuencias en la calle a seguir liderando el crimen organizado. Por lo tanto, la fiscalización debe ser parte de un acuerdo, líneas absolutamente claras, entendiendo que por expresa normativa, y aquí viene un tema que tenemos que analizar como una continuidad de la labor legislativa que viene del periodo anterior. Ya ahí me parece que en carpeta 6 o 7 procesos políticos, y vamos al análisis de la norma que habla en qué tiempo y en qué momento deben ser tratados todos estos procesos políticos en orden de presentación, y a partir de eso deberán incorporarse estas nuevas iniciativas. Y lo digo en la práctica porque es importante aterrizar el tema. Sin duda alguna, la labor de fiscalización tiene que ser ejercida responsablemente, y ahí tiene un desafío la Asamblea, en elevar la calidad del debate y de la discusión y el ejercicio de fiscalización, que no se vuelva un ejercicio vergonzoso como lamentablemente se suscitó en todos los intentos que la Asamblea cesada o que terminó sus funciones por la decisión de muerte cruzada se fue a la casa. Fiscalización, doctor Jorge Peñafiel, ¿qué llevan ustedes? Lo ha anunciado ya, Consejo de la Judicatura, ese consejo impresentable, el CNE también y sus acciones cuestionadas. Vale la pena, creo yo, señalar algo que es muy importante, que es la responsabilidad en la fiscalización. Ya lo dice mi colega Vicente. Efectivamente, esa es nuestra visión, la de la responsabilidad en la fiscalización, de llevar una fiscalización técnica, una fiscalización objetiva al gobierno, a las instancias del poder público en general. No puede darse el caso, estimado Miguel, que se dé lo que ya pasó en la anterior asamblea, en donde el obstruccionismo absurdo era lo único que primaba respecto de la fiscalización. Entonces tenemos una asamblea nacional en donde lo único que hace es obstruir todas las instancias del poder público y no se deja ejercer debidamente el trabajo a las instancias correspondientes. Eso tenemos que cambiarlo. Sí, hay juicios políticos en marcha. Tenemos pendiente otros juicios políticos nuevos, pero también es un tema de identificar el objetivo político de esa fiscalización. Y si el objetivo político de esa fiscalización es la obstrucción absurda, insensata,
pues nosotros no iremos en ese lado. Obviamente, la fiscalización es necesaria en democracia y necesitamos que los funcionarios públicos de más alto nivel estén presentes siempre dando la cara. Pero eso no quiere decir que les llamemos 2 y 3 y 4 veces a la semana, como sucedía en la anterior asamblea. Y claro, no tienen tiempo de trabajar y obviamente se obstruye el trabajo. Se solicitan documentos de manera exagerada, de tal manera que no puedan contestarse, y obviamente empiezan los incumplimientos y se justifican los juicios políticos para destitución. Ahora, eso nosotros no pretendemos hacer. Tenemos que identificar un objetivo claro, ser técnicos, ser objetivos, pero al mismo tiempo ser comprensivos con la ciudadanía, con el país. El país necesita que sus funcionarios públicos trabajen, atiendan sus carteras de tal manera que puedan eventualmente rendir cuentas sobre algo y no solamente tenerles en el obstruccionismo absurdo, ¿no? Raúl Andrade, ¿cómo ve el papel y estos anuncios respecto de la fiscalización, que es fundamental? Están en entredicho organismos como el Consejo de la Judicatura, que ha sido una vergüenza por sus actos, o los cuestionamientos al Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo debiera manejarse la fiscalización? Todo lo que esté encaminado a sanear la situación desastrosa de las instituciones en este momento en el país tiene que ser bienvenido. Allí el problema está en que se tiene que legislar y fiscalizar sin venganza y sin dedicatoria. Lo que tenemos que buscar es el perfeccionamiento tanto del Tribunal Electoral como del Consejo de Participación Ciudadana, como el Consejo de la Judicatura. Es decir, lo que tenemos es que lograr que esos organismos, en vez de dedicarse a hacer política y en vez de dedicarse a defender intereses particulares o de grupo, y incluye a la Corte Constitucional aquí, se dediquen efectivamente a trabajar para el bienestar y para el crecimiento del país. Mientras eso no se logre, evidentemente estaremos hablando entre un grupo de amigos, pero sin que eso se plasme en realidades. Entonces, para ello, nuevamente insisto, es necesario que todos los bloques vayan con una agenda clara con respecto a este tipo de cosas que no son ni de derecha ni de izquierda, sino que son de orden práctico. En el momento que uno entra a manipular la ideología o a manipular las cosas en base a los intereses de toda la cual facción, estos buenos propósitos se quedan en la nada, y eso es lo que tenemos que estar muy claros y muy atentos y muy vigilantes a que no se pierdan en el camino, como ha sucedido lamentablemente desde hace muchos años en nuestro sistema tanto presidencialista como en la Asamblea. Es muy importante que estas buenas intenciones, estas buenas razones que están planteando los legisladores al inicio de su periodo se mantengan a través del mismo, sin aceptar ni permitir injerencias de grupo o personales por parte de sus líderes inclusive, que vayan en contra de la razón o de la lógica, porque el momento que se va en contra de la razón o de la lógica, llegamos a espectáculos tan vergonzosos como los que hemos vivido en los últimos 2 años. Raúl, ¿merecen un juicio político los miembros del Consejo de la Judicatura y del Consejo Nacional Electoral? Sí, Raúl, no lo escuché. Sí, decía, sí. ¿Merecen juicio político los miembros del impresentable Consejo de la Judicatura y del Consejo Nacional Electoral? No cabe duda que sí, no cabe duda que sí. Lo que se requiere es refrescar esas líneas porque, digamos que asumiendo la buena fe, el hecho de que estén tanto tiempo en el Consejo Nacional Electoral, los mismos personajes de por sí es algo que debería llamarnos la atención, porque se requiere necesariamente una auditoría, tanto de procesos como de sistemas, como el manejo, para acallar de una vez por todas este famoso grito de fraude que lamentablemente nos llena a todos de duda y de zozobra. Esto en lo referente a lo uno. Y en lo referente a lo otro, pues creo que no es necesaria ninguna explicación. O sea, la actuación de este consejo ha sido vergonzosa y eso es un tema que tiene que analizarse y definirse más pronto que tarde. ¿El Consejo de la Judicatura? Sí. Raúl, ya. Sí, el Consejo de la Judicatura. Eso ha sido vergonzoso. Sí, hay otro tema que quiero plantearles esta mañana que estaba pendiente y fue anuncio de la asamblea que fue disuelta
por la muerte cruzada. Asambleísta Vicente Tayano, el correísmo habló y se iba a empeñar por el juicio político a la fiscal general, que ha venido cumpliendo su trabajo, quizás una de las pocas instituciones en esta débil institucionalidad. ¿Qué piensan del juicio a la fiscal general? Miguel, definitivamente esa propuesta tiene una cara visible, y usted la acaba de señalar, que es el correísmo. Definitivamente no debemos prestarnos para persecución, y cuando hablamos de una agenda que debe incluir legislar y fiscalizar, esta agenda no puede tener condiciones ni de impunidad, ni de persecución, ni de cogobierno, y es importantísimo decirlo claro. Por lo tanto, no estoy para nada de acuerdo en que prospere un juicio a la fiscal general del Estado, y es un tema que ha sido discutido al interior de la bancada también en este mismo sentido. Y es que es importante, Miguel, dejar en claro algo. El país en este momento demanda de la Asamblea no solo consenso, sino solución y trabajo responsable, de altura, en función de los problemas del país. Entonces, si la principal problemática es la inseguridad, la falta de empleo, nos toca la puerta el fenómeno del niño, no tenemos una ley de riesgos aprobado, tenemos un veto a una ley de salud mental, tenemos un código de salud que sigue esperando reformas, tenemos que aprobar acuerdos comerciales que, si son bien manejados, vamos a tener un impacto positivo, por ejemplo, en nuestro comercio exterior, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, en duplicar el monto de las exportaciones y llegar a por lo menos 80 o 70 millones de dólares. Esos son los temas importantes, y la política de persecución no puede estar eso, sería irresponsable, Miguel. Por lo tanto, nuestra posición es clarísima y es la que le estoy comentando. Muy importante ese anuncio tajante y claro del asambleísta Tayano. El Partido Social Cristiano no se prestará para un juicio político a la fiscal general, que por cierto viene cumpliendo su trabajo, ha formulado cargos contra quienes han cometido irregularidades, ha logrado sentencias que, por cierto, resuelve la justicia, y ella, por un mandato de 6 años, como dice la Constitución, iría hasta marzo del 2025. ¿Qué piensa del juicio a la fiscal que se planteó casi al cierre de la asamblea disuelta? Doctor Peñafiel. Bueno, aquí hay algo interesante. Creo yo que el juicio a la fiscal es una burla al país. Definitivamente la fiscal general es la única autoridad pública en este país que uno puede decir: me siento conforme. No es perfecta, nadie es perfecto, pero la doctora Salazar ha trabajado de una manera positiva, profunda, técnica, y lo ha expresado en todas las instancias de sus investigaciones. Pretender hacer un juicio político o pretender molestar su actividad, como lo ha intentado hacer el correísmo últimamente con el tema de su título, algo que fue ya desmentido por la propia universidad. Consejo de la Judicatura quiso suspenderle sin atribuciones. Consejo de Participación juzgando algo que no podía juzgar. Por eso se fue al Enverbera. Así es, exactamente. Y esa persecución, que también lo dice Vicente, creo que es importante para saber quiénes efectivamente son los buenos y quiénes son los malos, como decía hace un momento. Creo yo que la fiscal general es una de las pocas autoridades que tiene, que uno puede decir: estamos caminando, estamos bien. Ahora, seguirle juicio político, molestarle en su ejercicio o en su defecto señalarla de alguna cuestión es evidentemente una persecución política. O estarle pidiendo a cada momento, le pedían a la fiscal, como a otras autoridades, que comparezca a las comisiones de la Asamblea cuando ella tiene que responder por sus acciones, por su formulación de cargos, por las investigaciones preprocesal y procesal penal. Sí, y un poco la confusión en el correísmo era esa, ¿no? Que ellos pueden actuar a todo nivel, a toda instancia, como estuvieron acostumbrados durante el gobierno de Rafael Correa, ¿no? Que ellos tenían influencia en todas las instancias del poder. Pese a que estaban divididos los poderes, ellos tenían la influencia en todos los poderes. Ahora que hay una fiscal independiente, no les gusta, no les molesta, y pues evidentemente intentan perjudicarle, intentan molestarle. Ahora, ese es para nosotros otra de las líneas rojas. Nosotros no vamos a hacer una fiscalización dirigida, ni tampoco con una intención de perseguirle ni a la fiscal ni a los pocos funcionarios positivos y buenos que tiene este país, ¿no? Doctor Raúl Andrade, a ver, juicio a la fiscal que
lo digo porque fue planteado antes del cierre de la Asamblea Nacional. Han sido claros y categóricos, y eso es bueno rescatar, tanto el asambleísta Vicente Tayano del Partido Social Cristiano cuanto Jorge Peñafiel de Construye, no a ese juicio. ¿Qué piensa usted si quisiera insistirse en tratar de perseguir políticamente a la fiscal, como lo ha hecho el correísmo con evidencias? Bueno, está claro que eso es una agenda política que tiene el correísmo, porque eso tiene dos ventajas. La primera, tratar de desmoronar todos los argumentos que hay en contra del expresidente Correa. Y la segunda, mantener al presidente Correa o al expresidente Correa en la luz pública, ¿no? Como que es un personaje tan importante y tan necesario en la política ecuatoriana que nada se puede hacer, decir o pasar sin él. De tal manera que una buena manera de ya poner un freno a este show que lamentablemente fue auspiciado y permitido por otras bancadas en el periodo legislativo anterior, es una gran forma de demostrarle al país y al público que la posición en este momento es otra, que la posición está encaminada a buscar temas de fondo como es la no impunidad, y que en el Ecuador ya tenemos que dejar de apuntar y de sacar de los cargos a las personas porque nos molesta lo que hacen, sino empezar a respetar la ley, respetar los arbitrios y entender que no importa cuán alta sea la dignidad del personaje en cuestión, pues tendrá que responder ante el país porque nadie puede escapar al imperio de la ley. De tal manera que como digo, esto es un juego político y lo importante y lo rescatable de las intervenciones de mis dos contertulios es efectivamente el hecho de que no se van a prestar este juego. Y qué bien por eso. Es loable eso. Una pregunta final por ahora que quiero plantearles a los señores asambleístas y a Raúl Andrade. La relación con el gobierno, cómo dar gobernabilidad desde la legislatura y por otro lado, en campaña se reiteró y la vicepresidenta electa también ha sostenido luego del triunfo de la consulta popular. ¿Qué piensa Vicente Tayano de la consulta popular sin conocer todavía los temas puntuales que anunciará el presidente electo? Miguel, hablando de gobernabilidad, entendiendo que las soluciones a los problemas del país no deben de tener nombre, ni bandera, ni color, ni ideología. Segundo, definitivamente el presidente tiene una gran oportunidad de proponer temáticas sobre las cuales sabemos que vamos a tener consenso y tiene que aprovechar el momento, la legitimidad de este triunfo, la legitimidad y el respaldo que mayoritariamente le ha dado el ciudadano. Y sobre todo algo, la predisposición en este momento inicial, como lo decía Raúl, desde la experiencia de las bancadas y quienes están iniciando precisamente para poder llegar a este tipo de precisiones y concertaciones que creo que van a ser absolutamente posibles. Esperemos en la mayoría de temas que hemos discutido ahora, sin duda alguna las líneas grises y las líneas rojas tendrán que demandar un mayor análisis, pero creo que es posible. Pero gran parte del acuerdo de gobernabilidad va a depender de la predisposición y cómo lo maneje el presidente Novoa y si queremos contrastarlo con la realidad. Uno de los problemas de Lazo es que por un lado tendría un puente de diálogo y por el otro lado lo detonaba, la incongruencia, la falta de coherencia. Entonces, eso no se puede volver a repetir y si eso no se repite, yo creo que vamos a poder tener una agenda consensuada a nivel país, respetando, claro está, la independencia de funciones. Y en cuanto a su segunda inquietud de la consulta popular, sí, es un concepto que lo considero interesante, hay que discutirlo. Las preguntas tienen que ser muy bien definidas en función de esta agenda país, como por ejemplo, vamos a la práctica, el caso de la participación de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad interna. Es un tema que ya está en tratamiento en la Asamblea Nacional y otros particulares, por ejemplo, en temática de reforma laboral, que puede ser muy álgido también por las organizaciones sindicales. Por lo tanto, es prematuro, pero creo que es saludable, pero con la precisión inicial en esta entrevista. Eso no puede superponerse al hecho de que las soluciones urgentes que el país demanda se vayan dando y que la hoja de ruta camine paralelamente a que la consulta tome cuerpo, no solo de definir preguntas, sino de que
sume respaldos, porque no va a haber consulta con éxito si no tiene respaldos. De lo contrario pasa lo que pasó con la consulta de Lazo, y que luego eso simplemente que también tomará semanas o meses. ¿Les gustaría al Partido Social Cristiano asumir la presidencia de la Asamblea? Bueno, no es un tema que aún está en discusión. Lo que es cierto y es claro es que tenemos, por el número de legisladores, un espacio en el Consejo Administrativo de la Legislatura. Hay cuadros al interior que tienen la experiencia legislativa, la capacidad profesional, la académica y las credenciales éticas para asumir un cargo directivo. El día lunes, como se lo comenté, vamos a tener nuestra reunión de bancada para discutir estas y otras temáticas, pero para nosotros lo importante es la agenda país. Para nosotros lo importante, esta agenda de trabajo que debe incluir seguridad, que debe incluir reforma laboral, productividad, sin duda alguna, combate a la corrupción, debe ser el punto de partida de cualquier discusión al interior de la Asamblea. Temas importantes que se analizan. Doctor Jorge Peñafiel, consulta popular y las relaciones para darle gobernabilidad a la nueva administración del presidente electo. Bueno, ahí hay que mencionar, estimado Miguel, que la gobernabilidad es un elemento que va más allá de, digamos, de lo formal, o sea, de la normativa, de las leyes que se presenten, de los elementos que forman parte del ejercicio natural, ordinario de un presidente de la República. La gobernabilidad depende de los acuerdos y qué esté detrás de los acuerdos. Para eso, el Movimiento Construye lo ha dicho varias veces. Nosotros no vamos a caminar con el correísmo en ese sentido. Vamos a caminar de una manera absolutamente respetuosa del interés popular, de los deseos y de los intereses que tiene la ciudadanía. Y para eso, la gobernabilidad es necesaria porque el gobierno nacional es el que ejecuta. La Asamblea solamente es el que legisla, fiscaliza y da, digamos, un ambiente, un clima. Si ustedes han hablado, tanto Vicente Tallano como usted, Jorge, de un acuerdo país, no a la impunidad, ¿pudiera haber también acuerdos con el Partido Social Cristiano? Bueno, nosotros podemos llegar a acuerdos con todas las organizaciones y las fuerzas políticas que no componen aquellos que les interesa la impunidad. De lo que he escuchado de mi colega Vicente, veo que estamos caminando en esa misma línea. Yo esperaría que todavía las conversaciones puedan llevarse a cabo, llegar a esos acuerdos, como le digo, mínimos, y establecer claramente el objetivo, ¿no? La intención que están detrás de estos acuerdos, y creo que con un buen aire, una buena mar, podemos llegar a unos buenos acuerdos para que la ciudadanía los pueda identificar claramente, ¿no? Claro, a ustedes les corresponde un puesto en el CAL, Consejo de Administración de la Legislatura, pero ¿les gustaría asumir la dirección de la Asamblea? Todavía no hemos discutido ese tema, ¿no? Obviamente todo está sobre la mesa. Finalmente también dependerá de las intenciones personales de los asambleístas, de quienes efectivamente estén dispuestos a asumir ese reto, pero nuestra intención, repito, es el interés ciudadano, es el interés de esa madre de familia, de ese transportista, de ese señor tendero, etcétera. Ya, ¿y la consulta popular que está anunciada? Hay que decir algo claramente, como lo dije ya anteriormente, no se puede gobernar a través de consultas populares. Necesita el presidente de la República un acuerdo político, incluso para impulsar la consulta popular, porque el tema de la consulta popular va más allá de solamente el evento de ir a votar por una opción, ¿no? Y eso necesita un acuerdo y un marco general de acuerdos políticos claros, y para ese elemento también estamos predispuestos a llegar a acuerdos, claro que sí. Raúl Andrade, ¿cómo darle gobernabilidad a la nueva administración de Daniel Noboa y el tema de la consulta popular? ¿Qué piensa? Digamos que hay temas de fondo y temas de forma, ¿no? La forma funciona perfecto, tenemos que buscar la gobernabilidad. El diálogo es una herramienta bienvenida, necesaria, indispensable para poder lograr consensos. Por el otro lado, sabemos que la consulta popular es una herramienta a disposición de todo ejecutivo para permitir desenredar el nudo jurídico en el que estamos. En lo personal, creo que el problema de fondo es una constitución que está diseñada de manera errada o de manera tendenciosa, y que habría que pensar muy seriamente con todos los bloques que estén dispuestos a apoyar eso, entrar a un cambio definitivo de la constitución, porque lamentablemente, tal como está generando esta serie de problemas como los que hemos vivido en los últimos 2 años, y realmente está generando un caos jurídico en el país. De tal manera que cualquier herramienta que se utilice para lograr la gobernabilidad en el Ecuador, para permitir finalmente que las distintas instancias se dediquen a trabajar en bien del país y no
en la búsqueda de sus serviles personales, individuales o de grupo, mientras se dediquen a buscar el bienestar en el país, pues todo el mundo les va a agradecer. El problema es que ha pasado exactamente lo contrario en los últimos años. Bien, muchas gracias por los anuncios, absolutamente claro. Gracias al asambleísta Vicente Tallano del Partido Social Cristiano, al asambleísta Jorge Peñafiel de Construye y al doctor Raúl Andrade, ex legislador y analista político, sobre estos anuncios. En definitiva, un denominador común: acuerdo por el país y no a la impunidad, que son anuncios importantes. Muchas gracias, Vicente, Jorge y Raúl. Gracias también. Gracias a usted. Muchísimas gracias a todos, igualmente un saludo. Bien, vamos a ir a una pausa publicitaria. Les anunciamos luego el segmento Clarito está con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes les recomendamos el programa Controversia en Escena este sábado, 8 horas, por ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Vamos a hablar precisamente sobre los grandes desafíos del nuevo gobierno luego de los resultados electorales, cómo construir consensos y acuerdos nacionales, acuerdos de país en los temas urgentes. Invitados el doctor Gabriel Hidalgo, académico y politólogo, la doctora Gabriela Panchana, analista y consultora política, y el doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y miembro de Voces por la Democracia. De mi parte, muchas gracias por el seguimiento en la revista de Opinión Democracia. Les deseamos un feliz viernes, feliz fin de semana, y Dios mediante volveremos el próximo lunes a seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Manténgase bien informado. Estos son hechos reales, hechos verificados. A continuación, el micro informativo de esta hora. El gobierno del presidente Lasso logró que 20,000 niños y niñas menores de 2 años estén libres de desnutrición crónica infantil. 62,000 madres han sido beneficiarias del bono Infancia Futuro para apoyar su periodo de gestación y lactancia. Por primera vez, el combate a este flagelo es prioridad de un gobierno. Esta es la verdad. El presidente Lasso deja un plan en marcha para continuar ofreciendo estos servicios y obteniendo resultados. Se trata del legado más importante de su gobierno. Hasta aquí, su micro informativo. Usted ha escuchado información verificada, información confiable. Inicio de espacio